Muy buenas noches, bienvenidos de regreso al programa. Esto es Factor 11, yo soy Eric Eklin y estamos acá en el estudio con una persona que se hizo muy conocida, bueno, renació, digamos, en el espectro político, en el espectro mediático, porque si bien es cierto, desde los 80s a los 90s y a principios de ese siglo, fue uno de los políticos icónicos de la escena nacional. Y una vez más vuelve a hacerlo a través de un debate acalorado que tuvo con Alan García, a través de su postulación a la presidencia de la República, y que además se convirtió en un personaje de la cultura popular, porque ha recibido diferentes homenajes con videos de música en el Perú y en el extranjero, y cada vez que se habla de él, incluso para muchas personas lo recuerdan como un héroe nacional. Él es Fernando Olivera, también conocido como Popi Olivera. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, Eric. Aquí, cumpliendo nuestro deber. Hoy día no viniste con la escoba. Bueno, la escoba está en cada hogar. Hace un momento estuvimos con Roberto Vieira y le hice una pregunta que le respondió bastante bien, pero creo que tú la puedes responder de manera más acalorada y quizás de manera más acertada. ¿Por qué el pueblo peruano no eligió a Keiko Fujimori? Porque felizmente logramos llegar con información suficiente y transmitir la importancia de una decisión que iba a comprometer los próximos 5 años y quién sabe cuántos más. Si es que el fujimorismo representado por el rostro de Keiko Fujimori, que era un rostro de mentira, de cinismo, que brotó en la segunda vuelta con más claridad y nos esforzamos muchísimos en darle información suficiente, sobre todo para esa nueva generación que no ha vivido el Fujimorato y lo que representó como un gobierno criminal de entraña gangsteril. Nosotros logramos la definición. Hay que reconocer a los colectivos, a todos los jóvenes, a los independientes que haciendo una reflexión colectiva entendimos que votar blanco o viciado, porque estábamos muchos en elegir al mal menor, podía representar finalmente condenar al Perú a un régimen que empezaba el 28 de julio y que no sabíamos cuándo iba a terminar. Pero eso implica una enorme responsabilidad para quienes finalmente han sido elegidos, para Pedro Pablo Kuczynski. Es una responsabilidad de consecuencia, porque se ha votado por la alternativa democrática encarnada en Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta. Y queremos que la democracia tenga contenido, que no sigamos en más de lo mismo, que no tengamos que mimetizarnos con el fujimorismo para agradarlos allí en el Congreso. Hay que hacer las propuestas que el país necesita, los cambios, las reformas, y de cara al país que cada uno asuma su responsabilidad. Queremos acción, queremos hechos, no queremos solo buenas intenciones. Queremos creer que así será a partir del 28 de julio. ¿Y quién te preocupaba más, Keiko Fujimori o Alan García? Mira, son las dos caras de una misma moneda. Recuerda que Alan García fue candidato del fujimorismo, del montesinismo el año 2001 y desde ahí vienen trabajando de la manito, ¿no? Así que es el sistema de corrupción que está enquistado en el Perú y que lamentablemente es esa historia de corrupción que nos acompaña desde la independencia. La historia del Perú republicano es la historia de la corrupción y tenemos que hacer un esfuerzo todos para llegar al bicentenario liberados de esas cadenas. Pero hay que actuar, o sea, con palabras no vamos a llegar a nada. Si es que no somos capaces de hacer cambios radicales en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría, todo será un discurso hueco. Así que, ver para creer. Y tu manera de actuar
En esta primera vuelta yo creo que fue el debate. Fue un debate que todos recordamos y si lo seguimos recordando es por esta junta que hubo entre tu persona y Alan García. Y disculpa, estoy seguro que todo el mundo te habla de lo mismo, pero cuando le conté a algunos amigos que hoy iba a entrevistar a Fernando Olivera, me pidieron por favor hablar del debate. Entonces para el público que quizás no se acuerda detalladamente lo que fue el debate, vamos a ver una pequeña reseña de lo que fue la primera parte del debate. Vamos a verlo. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la Fundación Rayons du Soleil, que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein, por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico, Sergio Siragusa y las cuentas en Gran Caimán en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamándolos ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Bueno, ya todos los hemos visto. En ese momento, ¿tú qué sentiste? Porque parece que tú te encomendabas a Dios, ¿no? El discurso empezó diciendo, solo le pido a Dios. Eso es muy cierto porque la mano de Dios fue quien me puso frente a frente con García. Claro. Y la mano de Dios no actuó para poner a Miguel Hilario con Keiko Fujimori, ¿no? Parece que ahí se le pasó un poco. Dios sabe lo que hace. Y es verdad que soy un hombre de fe. Y allí además lo que fue mi intervención es expresar lo que millones de peruanos querían expresar frente a quien tanto daño le ha hecho al Perú y a la democracia. Porque cuando la impunidad triunfa y se pervierten los valores, vivimos lo que hoy vivimos. Tenemos la inseguridad que hoy tenemos. Porque si los expresidentes o tu presidente roba y no le pasa nada, se pregunta, ¿por qué tengo que trabajar? Robaré, mataré y luego compraré al mal policía o al mal fiscal o al mal juez y todo quedará en nada. Pues eso es lo que tenemos que rescatar gobernando con el ejemplo. Y por eso es que tenemos que estar muy vigilantes. No bastan las buenas intenciones. La corrupción es un monstruo grande y de hecho que ya está acechando al nuevo gobierno. Hay ahí ya gente que está buscando representar los intereses particulares y no el interés del Perú. Y yo espero y le pido a Pedro Pablo Kuczynski que no nos defraude, que él asuma su rol de jefe de Estado, de jefe de gobierno, de quien personifica a una nación grande, con esos valores milenarios, con el no seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso, y que sea un gobierno transparente desde el primer minuto, en donde sepamos todos los peruanos a dónde van nuestros recursos públicos, qué gestiones están haciendo, qué reuniones hay, por qué yo recibo a Pedrito, a Juanito o a San Benito. ¿Qué estoy tratando allí? ¿Eso te preocupa? Saber que hay un trasfondo de muchos intereses que rodean me preocupa por porque, el cambio, porque muchos lobistas. no, en general primero, porque conozco la esencia de nuestros mercantilistas criollos. Tienen un solo partido, el partido del gobierno, y no tienen además
ningún tipo de ética. Esos aparecen sentados en la salita del CIN y después empoderan a Nadine Heredia, por ejemplo, sin importarles que no fue elegida para nada, pero sí con ella pueden acordar sus prebendas. Y esos son los que, lo único que les importa es cómo llenarse de plata como cancha. ¿Y qué importa el país y qué importa la democracia? ¿Y qué importa lo que sufren nuestros pobres, los que están en extrema pobreza, o los niños desnutridos, o los que tienen anemia? No, eso no importa. Y entonces, ¿por qué ellos sí pueden ser escuchados en base a sus relaciones, sus contactos, sus lobistas, y el pueblo que eligió y dio todo lo que podía, que era su voto de confianza, no va a ser escuchado? Por eso es que yo quiero partir de creer que sí habrán cambios, pero cuidado que los cambios sean solamente de discursos. Exijo hechos en todos los campos, hechos, no discursos teóricos, por ejemplo, en seguridad ciudadana, ni hacer depender la urgencia nacional de devolverle la seguridad a todos, no solamente al que tiene mayores recursos que el que no tiene nada. No se tiene por qué depender de una medida legislativa más o menos. Hay mucho por hacer y hay suficientes atribuciones en el gobierno para hacer un país seguro, un país sin corrupción, un país donde se gobierne con el ejemplo. Así es. Bueno, me gustaría entrar a unos temas de la lucha contra la corrupción y temas un poco más profundos con respecto a la política, pero antes me gustaría hablar un poco otra vez sobre el discurso que diste de solo le pido a Dios, para terminar brevemente con ese tema. ¿Tú qué sientes cuando ves estos videos, estos tributos que se te han hecho en rock, en rap, en trova? Hay diferentes... Yo me acuerdo que la semana pasada nos juntamos para comer pizza y ver una película blanco y negro, en mudo, ¿no? Y tú trajiste un disco, que era un tributo que te habían hecho unos músicos, creo que no eran peruanos. Pero también hay videos en YouTube. Vamos a ver uno de ellos, uno de trova. ¿Qué les parece? Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Y hay uno que es hecho también que es con música rock, con heavy metal, que sale Keiko gritando. Yo no lo he hecho. Eso lo han hecho pues compatriotas libres que se manifiestan espontáneamente, pero sí le he agradecido a Mike Valderrama, un joven arequipeño que encarna este sentimiento entre muchísimos peruanos, muchísimos jóvenes, que a mí me compromete. Es un movimiento cultural casi, ¿no? A mí me compromete tremendamente. Claro. No solamente la campaña, que ha sido muy intensa, muy en circunstancias adversas, pero cuando después de ese debate ha habido una manifestación nacional de respaldo, pues qué menos que corresponder. Yo estoy aquí en el Perú, me quedo en el Perú, vamos a seguir trabajando para ser la voz de los sin voz, para estar conectados ahí en esas maravillosas redes, ¿no? A mí particularmente el que más me gusta es uno que ha salido hace menos de una semana, no sé si lo has visto. El heavy metal. El heavy metal, que sale Keiko gritando. Vamos a verlo para los que no lo han visto, ¿no? Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente.
Sí, felizmente podemos ahora mantener esa sonrisa porque tenemos esperanza y porque en el enorme reto planteado del futuro inmediato vamos a estar organizados y vamos a poner todo lo que podamos, darlo todo, como siempre, para no defraudar. Hace un momento estábamos con Roberto Vieira, antes de empezar el programa le estaba contando que tú ibas a venir también a ese programa, y él me decía, Fernando debería ser candidato a alcalde de Lima, porque la corrupción empieza en Lima, y también dijo que este es tu momento, porque en este momento tú te has reinventado, has renacido como esa figura anticorrupción que fue tan importante. Además tú fuiste el gran pionero, el que enarboló la bandera de la anticorrupción más que cualquier otro político lo haya hecho antes en nuestra historia republicana. ¿Este no sería un proyecto interesante, la alcaldía de Lima? O en porque tengo entendido que en ese momento estás reconstruyendo Frente Esperanza. Sí, el Frente Esperanza ¿O tus ambiciones son presidenciales? Este no es un tema de ambiciones, Eric, es un tema de cumplimiento del deber. Y yo creo que quien asuma la alcaldía de Lima y postule como candidato a la alcaldía, pues debe cumplir su compromiso los 4 años de su mandato. Claro. No vale usar la alcaldía como trampolín a otros cargos. No. Te lo digo yo no estoy diciendo eso. No, te lo digo con transparencia, porque yo veo algunos que postulan a la región, a la alcaldía y luego abandonan a su electorado. Todos sabemos que tú no eres así, además. Sí, pero es que la política hay que tomarla en serio y no vale engañar al electorado nunca. Lo que sí tenemos que decir es que el Frente Esperanza se reescribirá. Porque cuando tomamos la decisión de participar es porque no queríamos volver a elegir el mal menor, que no se repita esa historia. Pero evidentemente el sistema de corrupción es tan fuerte, tan poderoso, que el silenciamiento que nos impusieron hizo que recién cuando la mano de Dios nos puso frente a frente a Alan García ya nos pudieran ignorarnos. Muchos descubrieron en ese momento la candidatura. Y ahora mismo que hemos decidido reescribirnos, nos han bloqueado las páginas de internet, la página web, la página personal. Hay todo un operativo para... ¿Esa sería una opción, el 2018, digamos? El 2018 el Frente Esperanza presentará candidatos municipales y regionales que sean garantías, no solo de honradez, porque eso es una condición esencial a cualquier demócrata, pero solo que aquí se ha vuelto algo extraordinario, ¿no? Que haya una autoridad honrada es ya toda una revolución, sino que sean capaces y que haya un equipo, una organización capaz de solucionar los problemas del Perú, los problemas de las regiones, los problemas de los municipios, y no simplemente se trata de llegar a Palacio, porque a Palacio ya vemos que llega cualquiera. Se trata de llegar a Palacio para hacer los cambios que el país necesita. Bueno, Fernando, lamentablemente producción me pide un corte, pero vamos a regresar dentro de un breve instante para seguir hablando de estos temas relacionados a la política y la lucha contra la corrupción. Ya volvemos.